Saludos y bienvenidos a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanet Maldonado y como siempre tenemos un programa muy interesante para el día de hoy. Específicamente dos temas muy recientes. En primer orden vamos a estar discutiendo el indulto que le concedió el presidente Biden a su hijo Hunter Biden, que ha sido muy polémico, ha provocado muchas preocupaciones e inquietudes sobre ese poder. ¿Es legal? Y de ser legal, ¿es correcto moralmente, políticamente? De eso vamos a estar hablando. El segundo tema, igualmente importante. Hace unos días el Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró una vista oral para discutir y escuchar los argumentos orales en el caso de Tennessee versus Kermeti. En dicho caso se está planteando si una ley de Tennessee que prohíbe las terapias de afirmación de género es válido bajo varias disposiciones federales. Por eso el gobierno federal de Estados Unidos cuestiona la validez de esa legislación en la actualidad. Se escucharon los argumentos, hubo preguntas de los jueces, por lo que ya se puede anticipar más o menos hacia dónde el tribunal se dirige, pero independientemente de la decisión, la vista oral fue extraordinaria para escuchar preocupaciones de distintos sectores y cómo esto puede afectar otras controversias parecidas o legislación similar que hay en otros estados. Así que vamos a hablar sobre ese tema, sobre esos dos temas, con nuestras compañeras, la doctora Iris Camacho y la doctora Yanira Reyes Gil. Regresamos a Debate en Derecho. Mi nombre es Julio Fontanet Maldonado. Me acompaña la doctora Yanira Reyes Gil y la doctora Iris Camacho. Bueno, pues ya había anticipado a los televidentes que vamos a hablar sobre dos temas en el día de hoy. Vamos a hablar en primer orden sobre el perdón o el indulto que concedió el presidente Biden a su hijo Hunter Biden. Vamos también a hablar de un tema que recientemente tuvo o fue objeto de una vista oral en el Tribunal Supremo relacionado a una ley en el estado de Tennessee que prohíbe las terapias o el tratamiento médico de afirmación de género. Hubo unas vistas orales, ya hubo unas preguntas de parte de algunos jueces, de los abogados en controversia, y ya se pueden identificar los issues más importantes o las preocupaciones de los jueces y un poco hacia dónde se inclina la balanza. Así que tenemos evidentemente una sesión bastante interesante. Vamos a comenzar, como dije anteriormente, con el caso de Biden, específicamente Hunter Biden. Ustedes recordarán que ese joven, bueno, no es ningún joven, es mayor que nosotros, pero en comparación con el presidente Biden, pues es mucho más joven. Él fue acusado y convicto por varios delitos, uno de ley de armas, que a mí me causó mucha sorpresa su condena, y unos casos un poco más claros de evasión contributiva. Obviamente es el hijo del presidente Biden, y eso levanta unas interrogantes sobre el caso. ¿Hubo persecución maliciosa, por un lado, o es que se espera un trato más favorable por ser hijo del presidente? Es decir, el hecho de que sea el hijo del presidente ya levanta preocupaciones, controversias en ambas direcciones. Yo creo que eso es importante dejarlo claro. Ahora, algo que a mí me llama la atención y que yo creo que agrava esta situación es que Biden había sido interrogado o cuestionado por los medios cuando era candidato a presidente y después que había renunciado a la candidatura, donde se le preguntaba: señor presidente, ¿usted va a indultar a su hijo Hunter Biden? Y él una y otra vez expresaba que no. ¿Okay? Y uno podría decir que una cosa es decirlo como candidato a presidente y otra cosa es haberlo reafirmado cuando ya había expresado que no era candidato a presidente. Yo creo que eso es importante mencionarlo. Ante ese escenario, repentinamente, a escasas semanas de culminar su mandato, pues lo indulta. Y esto ha levantado muchas preocupaciones porque, por otro lado, una de las controversias que se anticipa tan pronto el presidente Donald Trump asuma la presidencia por segunda vez es qué va a pasar con los casos federales que Trump tiene pendiente. ¿Se va a autoindultar o el hecho de que se haya indultado a Hunter Biden facilita entonces el que el presidente Trump indulte a las personas vinculadas a aquellos actos el 6 de enero en Washington?
y a personas relacionadas con esa conducta previa o después. Así que se ha levantado una gama de preocupaciones sobre cómo la conducta de Biden de alguna manera facilita el que Trump haga algunas cosas que por otro lado ya había un cuestionamiento. Ahora un poco se cuestiona la validez de esa crítica, porque si usted no critica a Biden, no puede criticar a Trump. A mí me llamó la atención que el senador demócrata, aunque es más independiente, de West Virginia, Machín, él expresó, bueno, me llamó la atención que Biden haya indultado a su hijo, pero bueno, es su hijo. Pero me parece que sería un buen balance si antes de irse indulta a Trump. Es como dos males hacen un bien. Pero yo creo que ese comentario del senador Machín realmente refleja lo preocupante que fue esta conducta y todas las cosas que pueden propiciar. Desde el punto de vista legal sabemos que el presidente Biden tiene total autoridad para indultar a quien quiera. Claro, la controversia puede autoindultarse en el caso cuando esa controversia se asoma a las ejecutorias de Trump. Pero que pueda indultar a su hijo, no hay nada en los Federalist Papers que lo impida. Inclusive ha habido presidentes que han indultado a sus hermanos o a medios hermanos. Así que no es nuevo, creo que levanta inquietudes, levanta molestia, porque evidentemente yo estoy seguro, y con esto termino y me gustaría escucharlas a ustedes, que hay peticiones de indulto mucho más meritorias que la de Hunter Biden. Personas que han reclamado su inocencia y han sido encontrados culpables. O personas que realmente es evidente que su procesamiento respondió a consideraciones proscritas como raza o persecución política. Claro, Biden dice que su hijo fue víctima de eso. Yo no puedo estar tan seguro. Pero bueno, ¿qué ustedes piensan? Yanira, comencemos contigo. Sí, yo creo que este asunto hay que atenderlo bueno, se puede atender de múltiples ángulos, pero yo pienso que hay dos ángulos principales, y es el asunto jurídico y el asunto político. Desde la perspectiva jurídica, como bien decías, Julio, el presidente tiene un poder absoluto, totalmente discrecional, de conceder clemencias y perdones. Eso está establecido en la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 2, en la sección 2, donde establece que el presidente puede conceder perdón y clemencia en casos contra el gobierno de los Estados Unidos, o sea que tienen que ser casos federales, o sea que no aplica a cualquier caso de tipo estatal, casos federales, excepto cuando son procesos de juicios políticos, o sea, en casos de residenciamiento. Así que en términos jurídicos el presidente tiene la total potestad de conceder perdones absolutos o perdones limitados. Hay perdones que dan los presidentes que son condicionados. Por ejemplo, podemos mencionar en el caso de Puerto Rico el perdón que se le concedió a los miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, de la FARC, o a los miembros de presos políticos puertorriqueños que por lo menos esa última esa última clemencia fue condicionada a diferentes cosas, ¿verdad? Pero el perdón que emitió el presidente Biden a su hijo es un perdón bien amplio, es bien amplio, establece perdón por cualquier delito que haya podido cometer desde el 2014 hasta ahora, o sea que estamos hablando de un periodo de tiempo específico, y es un perdón total e incondicional. Eso es algo que lo hace distinto a muchos tipos de perdón que emiten los presidentes. Otra cosa que lo distingue es el asunto de que es un perdón que se da previo a una convicción. O sea, Hunter, el hijo de Biden, Hunter Biden, estaba esperando ser sentenciado en los próximos días. O sea, que el hombre no está preso. Regularmente se le están concediendo estos perdones a personas que ya están cumpliendo condena, así que ya esto es otra cosa que lo hace distinto. Y finalmente, el hecho de que sea a su hijo. Como dije anteriormente, puede el presidente dar perdón a cualquier persona, es totalmente discrecional, y regularmente uno espera que ese perdón se le dé a personas que uno entienda que están cumpliendo de manera injusta una condena, o que su proceso haya tenido una condena excesiva
por razones de raza o por cualquier otro tipo de prejuicio, o porque la persona está en una situación de salud que merece algún tipo de sensibilidad humana, ¿verdad? Pero no para hacer algo preventivo, ¿verdad? Un perdón previo a que los tribunales los hayan declarado culpables. Así que eso también lo hace distinto. Eso en términos jurídicos. Pero como bien mencionaste, no es la primera vez en la historia que un presidente perdona a una persona de la familia. Podemos mencionar a Bill Clinton, que perdonó a su medio hermano, o incluso al mismo Trump, que perdonó al suegro de su hija. Así que y ahora lo nombró embajador en Francia. Y ahora lo nombra embajador en Francia, o sea que estos asuntos no son extraños. Ahora, en términos políticos, quizás lo podemos hablar más adelante, pero en términos jurídicos quería plantear que aunque es un asunto discrecional, ciertamente este perdón tiene unas cosas que se pueden distinguir del tipo de perdón general que generalmente vemos. Sí. ¿Eri? A mí me llama la atención de todo lo que Yanira acaba de señalar, es la ausencia de un racional que no sea el que es su hijo, ¿verdad? Cuando vemos los indultos, pues están los indultos por condenas excesivas, los indultos por salud. Aquí no hay un racional de ese indulto, entonces, siendo su hijo, hay que ver cuál es la razón de ser de ese poder tan amplio que tienen los primeros ejecutivos, en este caso el presidente de los Estados Unidos, para perdonar a alguien. E inevitablemente tenemos que ver el asunto de la capacidad para la deliberación moral, ¿verdad? Como regla general, las normas éticas nos prohíben tomar decisiones cuando estamos hablando de personas con quienes tenemos una relación tan estrecha como un hermano o como un hijo. El poder de indultar a alguien, ¿verdad?, es tan amplio que rebasa esas normas éticas que todos más o menos hemos estado de acuerdo que deben guiar la conducta de los abogados y de las personas que están en puestos electivos. Claro. Así es que yo creo que en ese sentido, ¿verdad?, tenemos que cuestionarnos, ¿debe tener un primer ejecutivo en el siglo XXI un poder absoluto de indulto o debe haber un racional detrás de esos indultos? Bueno, la Constitución no lo requiere. Yo creo que en la praxis siempre se ha tratado de justificar, y ustedes han dicho algunas causas, ¿verdad?, de que la sentencia fue excesiva, que hay dudas en cuanto a la veracidad de la condena o a la corrección. Muchos casos también porque se ha demostrado una rehabilitación, que la persona ya está apta para reintegrarse a la sociedad y ser una persona productiva. Es decir, yo creo como cuestión administrativa, es un proceso que se origina en el Departamento de Justicia y se hacen unos informes. En este caso eso no pasó y en otros casos no ha pasado, pero realmente es un poder que se ejerce con mucha prudencia normalmente. Miren, y también yo creo que tenemos que ser realistas porque pues uno piensa, es el padre, bueno, o somos padres o tenemos sobrinos y uno dice, tengo el poder. Y bueno, y Biden pensará que su hijo, bueno, que ha superado muchos problemas de adicción y ha sido una persona que lleva ya unos años sobrio y pasó una infancia un poco difícil, perdió a su madre en un accidente de tránsito. Pero todo eso uno lo puede entender, pero lo que yo no puedo entender es que el presidente Biden, cuando era candidato, dijera que no lo iba a indultar. Yo creo que él pudo haber sido un poco más honesto intelectualmente y no pensar tanto en que no suena mejor políticamente que no lo voy a indultar. Y después veo qué hago. Yo creo que eso habla muy mal de su legado, aparte de lo de Palestina, que yo creo que es terrible, ¿verdad? El último debate que tuvo con Trump, que son las cosas que uno más se acuerda. Yo creo que esta última gestión oficial de Biden, yo creo que va a ser parte de su legado. Y yo insisto, yo hubiera entendido, como padre que soy, quizás no lo hubiera hecho, no sé, yo no quiero ni siquiera visualizarme en esas circunstancias, pero algo que yo creo que jamás hubiera hecho, es decir, yo no lo voy a indultar y lo voy a indultarlo. O sea, pensar como político, porque no me conviene decirlo, y ahora como padre, pues bueno, ya lo político no es relevante porque ya no soy político, ahora soy más padre. Yo creo que eso es lo que para mí es imperdonable. Mira, yo creo que es bien importante también que tengamos esa consideración humana, ¿verdad? Sí. ¿Cuán difícil tiene que ser para un padre o una madre tener la posibilidad de sacar libre a su hijo o su hija y no hacerlo? Claro que en el momento que tú aceptas ser presidente de los Estados Unidos, pues tienes que poner unas cosas en prioridad, ¿verdad? Y poner un asunto en balanza.
Ahora, yo puedo pensar razones por las cuales, partiendo de la premisa de que él estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Si partimos de la premisa de que en aquel momento cuando se le preguntó, él dijo la verdad, que no pensaba indultarlo, ¿qué puede haberlo llevado a cambiar la posición en este momento? Y hay algo que uno puede percibir de la carta, de las declaraciones escritas del presidente Biden, justificando por qué está concediendo este indulto. Y no es solamente el asunto de mi hijo ya ha pasado por una situación de rehabilitación y merece esto, que un poco lo haría parecido a ese tipo de indultos al cual estamos acostumbrados, ¿verdad? Sino que también hay un asunto de la posibilidad de que el presidente Trump y su gabinete se ensañen aún más en el proceso en contra de Hunter Biden como un asunto de represalia política. Se ha escuchado, incluso algunas de las personas que han sido nombradas por el presidente electo Trump para el gabinete, que no se les va a temblar la mano a la hora de tomar decisiones para arreglar el gobierno y para cobrar lo que se le debe al pueblo norteamericano. Uno puede leer una intención de represalia, una intención de tomar cartas sobre el asunto, y recordemos que a Hunter Biden no solamente se le había acusado por estos asuntos que uno podría decir que son menores, tampoco son unos asuntos tan graves, particularmente el asunto del arma, que fue decir que no estaba usando drogas en una solicitud de posesión de armas. Eso lo hace, todas las personas que usan drogas y solicitan armas dicen que no lo hacen, o sea que esto no es un asunto tan extraño y probablemente no le hubiera causado cárcel si fuera cualquier otra persona. Así que ahí hay un elemento que uno puede considerar que puede haber sido distinto por ser el hijo del presidente. Pero habían otros asuntos que fueron un poco, no se le encontró causa, por lo menos los fiscales decidieron no seguir con los casos. Y eran aquellos que acusaban a Hunter Biden de aprovecharse de su posición como hijo del presidente para hacer negocios personales, ¿verdad?, con otros países. Incluso se le investigó algo al presidente Biden y se determinó no continuar con la investigación. Así que incluso ahora hay gente que está planteando que este perdón no va a ser no podría necesariamente ser del todo un escudo para impedir posibles futuras investigaciones contra Hunter Biden y contra el propio presidente Biden. Contra Hunter Biden porque a nivel estatal se puede todavía, o sea, si hubiera alguna razón, un estado podría encausar criminalmente a Hunter Biden. Pero además de haber algún tipo de investigación congresional o investigación administrativa en contra del presidente, Hunter Biden podría ser llamado a testificar y no podría utilizar la protección de la Quinta Enmienda, porque no estaría enfrentando ningún tipo de procesamiento criminal. Así que en ese sentido hay personas que plantean esto, pues quizás le puede salir el tiro por la culata al expresidente. ¿Algo más, Iris, sobre esto? Pensando en lo que mencionabas ahorita ¿verdad? Las dos posiciones de Biden en relación al indulto, pues parte de la maravilla de ser humano es que somos inacabados, ¿verdad? Y moralmente cambiamos, ¿verdad? No somos iguales toda la vida y eso pues se reflejó en Biden, y me parece que es parte de lo que ustedes dos han mencionado de la humanidad de esta situación que estamos discutiendo. Lo que yo estoy claro es que el tema de los indultos va a surgir, no meramente en el contexto que tú mencionas de posibles investigaciones contra Biden, o casos estatales contra su hijo, sino que yo creo que uno de los grandes issues de Trump va a ser a quién va a indultar, se va a autoindultar. Así es que yo creo que un poco este presidente debilita un poco cualquier denuncia o planteamiento serio que por lo menos algunos sectores que no han sido muy vocales en contra de Trump, de Biden en cuanto a esta actuación, pues como que no pueden tener un segundo estándar, ¿verdad? Un doble estándar para con Trump. Pero bueno, vamos a hablar de Tennessee. Yo creo que ayer aconteció en el Tribunal Supremo una vista oral interesantísima.
no es la primera vez que se toca el tema de diversidad en la orientación sexual por este Tribunal Supremo, el de Roberts. Pero el caso más reciente, el caso de Skirmeti versus US, porque es un caso donde el Attorney General de los Estados Unidos demanda al estado de Tennessee por una legislación que, como dijimos en la introducción, es una legislación del estado de Tennessee que tienen otros estados, donde se prohíbe las terapias conducentes a la afirmación del género, ya sea con hormonas, con terapias, con distintos tratamientos médicos. Entonces el gobierno federal cuestionó la validez de ese estatuto por varias razones, ¿verdad? Porque ese estatuto tiene unas implicaciones interesantísimas. Puede castigar a los padres de esos menores, puede castigar a los médicos que implementen esas terapias, independientemente estén reconocidas como tratamiento médico aceptable y que se utilizan generalmente para ese tipo de circunstancias del paciente o la persona que peticiona esos servicios. Así que hubo una vista oral, se ha dividido esto entre el sector más progresista y los sectores más conservadores. Temas que fue de mucha discusión en las elecciones de pasado noviembre en los Estados Unidos. Hubo unas intervenciones muy interesantes de algunos jueces, ya sea conservadores o liberales, otros que permanecieron silentes. Así que me gustaría que habláramos sobre esto, Iris, desde el punto de vista de los padres. Un padre que en ejercicio de ese parens patria decida, bueno, yo quiero que mi hijo tenga, o mi hija, tenga un tratamiento que sea consistente con su afirmación de género. Pues esta legislación también lo expone, es decir, ¿qué planteamiento piensas se puede generar como consecuencia de esa limitación a esa prerrogativa de los padres? Sí, mira, en los Estados Unidos, aunque no existe la figura nuestra de la patria potestad, ¿verdad? Esa relación de los padres con los hijos y sus hijos está protegida constitucionalmente y como regla general, las controversias que surgen en el contexto de la toma de decisiones médicas surgen o porque hay rechazo de tratamiento médico por parte de los padres y de los hijos o solo por parte de los padres, o cuando hay un choque, ¿verdad? Cuando hay un choque entre la decisión, la opinión médica, la opinión de los padres y la opinión de los menores de edad. Lo distinto de esta ley es que la ley es todo lo contrario. La ley le está impidiendo a los padres tomar decisiones médicas en relación a sus hijos para tener el tratamiento médico. La mayor parte del desarrollo de estas doctrinas vinculadas al consentimiento informado en casos de menores, que como regla general, el consentimiento en casos de menores se exige, ¿verdad?, que se complemente con el consentimiento de sus padres que ostentan en los Estados Unidos la custodia legal, en Puerto Rico la patria potestad. En este caso no hay conflicto, en este caso es el Estado interviniendo para evitar tener un tratamiento médico. Es el Estado interviniendo al acceso al tratamiento médico y no, como en los casos que vemos, por ejemplo, de la comunidad religiosa Testigos de Jehová, que son casos que llegan a los tribunales por el rechazo del tratamiento médico y la posible impacto de ese rechazo en la salud y en la vida de personas menores de edad. En ese sentido, este caso quizás es un poco más parecido al desarrollo que hubo en los casos de aborto, ¿verdad? Donde lo que se estaba buscando como regla general, ¿verdad?, en el Estado de Derecho anterior a que se revocara el caso de Roe versus Wade, en muchos, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en muchos estados, habían cortapisas a que las menores tuvieran ese acceso a anticonceptivos o a tratamiento de enfermedades de transmisión sexual o incluso al aborto. Y, ¿verdad?, lo que había decidido en aquel momento el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que puede seguir siendo la norma en muchos estados, era que a esos menores
que demostraban ser menores maduros, ¿verdad? Esa es la doctrina del menor maduro, se le debía permitir una manera de tener acceso a ese tratamiento médico, a esas decisiones médicas, sin el consentimiento de los padres. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad?, en lo que es la doctrina del menor maduro. Esto es todo lo contrario, él estaba impidiendo el acceso en situación, ¿verdad? Los tres menores. No, claro, y yo pensando que los intereses del menor y los del padre están alineados, es decir, no es un padre imponiéndole a un menor o un menor imponiéndole a sus padres. Exacto, eso es lo curioso de este caso. Eso es bastante consono a la ausencia de reconocimiento de los derechos de los menores de edad que existe en Estados Unidos. Estados Unidos es quizás el único país en el mundo que, aunque firmó la Convención de Derechos del Niño, su derecho interno le impide ratificarla porque no llegan ni siquiera al mínimo, ¿verdad?, de reconocimiento, en parte de lo que habla, ¿verdad?, esta situación, de la autonomía de los menores a tomar decisiones de salud en sus vidas. En ese sentido, ¿verdad?, Estados Unidos es un país que se reconoce por la ausencia de reconocimiento de los derechos de las personas menores de edad en este tema, más allá de la doctrina del menor maduro. La doctrina del menor maduro lo que señala es que estamos ante un menor que demuestra conocer la consecuencia de los actos, ¿verdad?, de la decisión que está tomando a cabo, que tiene capacidad para la deliberación moral que implican muchas veces estas decisiones. Ejemplo, cuando el menor rechaza un tratamiento médico que puede llevarle a la muerte por sus creencias religiosas. Y sin duda, ¿verdad?, y en esto hay una tendencia en muchos estados, en los Estados Unidos, es una intervención en lo más íntimo de las decisiones de un ser humano, que son las decisiones sobre su cuerpo, su persona, quién quiere ser, ¿verdad? Y es el Estado interviniendo de una manera, ¿verdad?, contraria a lo que se reconoce, ¿verdad?, de lo que son los derechos de las personas a su intimidad, a la toma de decisiones sobre su cuerpo. En muchos países, esta doctrina del menor maduro, que vuelvo e insisto, se desarrolla para cuando los menores están no de acuerdo con sus padres, porque si está todo el mundo de acuerdo, o cuando los padres y el menor están rechazando tratamiento médico, muchos países han establecido edades. Dice, un menor puede demostrar que es un menor maduro a partir de los 12 años. O algunos países que han reconocido una mayoridad sanitaria. ¿Qué significa eso? Que la toma de decisiones sobre tu salud las pueden tomar a partir de los 15, a partir de los 16, sin la necesidad de los padres. Pero volvemos a insistir, todo lo que se desarrolla jurídicamente hablando en estos temas viene a cuando los padres y el menor están encontrados o cuando se habla de rechazo. Aquí es acceso a la salud de lo que estamos hablando, y en estos casos no, los padres y los jóvenes estaban de acuerdo, y un poco lo que tú dices, estamos llegando a penalizar esa actuación del padre de acceso a la salud. Nidia, a mí me llama la atención dos cosas, una procesal y una sustantiva. La sustantiva, el hecho de que es el gobierno federal que insta este cuestionamiento. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuáles son aquellas disposiciones de la Constitución de Estados Unidos o legislación federal en los cuales el gobierno federal sustenta su reclamo de que esa legislación debe invalidarse? El segundo tema, más procesal, es ¿no? Es que, bueno, estamos en noviembre. Este es el Attorney General asignado a Biden, del Partido Demócrata, que obviamente su filosofía, su esquema valorativo de esta administración es consistente con cuestionar la validez de esa legislación de Tennessee. Yo no tengo la menor duda de que la persona que nombre Biden, que ya tiene una fiscal de Florida, que la está considerando para Attorney General, pues su postura va a ser distinta. Este caso no se va a decidir probablemente hasta el verano, es decir, las argumentaciones orales fueron ahora en diciembre, pero se pregunta uno, el Attorney General nuevo, ¿va a plantearle al Tribunal Supremo de Estados Unidos que van a desistir de esa legislación? ¿O piensan, también podrían pensar, bueno, es que como el tribunal va a validar la legislación, es bueno entonces que la valide?
porque entonces eso ya sería el Estado de Derecho en cuanto a legislación similar en otros estados que la tienen o algunos estados que podrían aspirar a tenerla. Yanira. Sí, voy a contestar tus preguntas, pero antes de eso quisiera señalar algo de lo que estaba hablando Iris anteriormente, y es lo contradictorio de esto. En la mayor parte de las ocasiones, en los últimos años, hemos visto a los sectores conservadores y a los gobiernos conservadores planteando el derecho de los padres a criar y a tomar decisiones sobre los hijos para oponerse a las políticas de perspectiva de género, para oponerse a la educación sobre asuntos de raza y otros tipos de políticas públicas en el Departamento de Educación que van sobre la diversidad y la inclusión. Y en esos casos los sectores conservadores han levantado su derecho a criar y a que el Estado no intervenga en sus decisiones de crianza para proteger a sus hijos o para aislar a sus hijos de esas políticas que ellos consideran progresistas. En este caso es todo lo contrario, estamos viendo estados conservadores aprobando legislación para intervenir en esa relación entre padres e hijos, y por eso se ha creado una división incluso entre los republicanos conservadores que han planteado unas dudas con respecto a si es conveniente validar una ley de un estado que impide el ejercicio de la patria potestad. De hecho, una de las juezas, Amy Coney Barrett, lo planteó durante la vista oral, el asunto de los padres, y aquí hay una cuestión procesal importante, y aquí estoy hilvanando con la pregunta que me estás haciendo. Este caso fue inicialmente elevado por tres menores de edad trans y sus familias. El planteamiento en los tribunales de instancia había sido que esta ley violenta la igual protección de las leyes en la medida en que discrimina contra los niños y niñas trans, porque impide el uso de ciertos medicamentos que bloquean el desarrollo de la pubertad para los asuntos de afirmación de género, pero no lo bloquea para otros tipos de tratamiento médico como el asunto de la pubertad precoz, digamos. Ese es el planteamiento que se dio inicialmente. Había un segundo planteamiento de debido proceso de ley sustantivo planteando el derecho de los padres a tomar decisiones médicas sobre sus hijos. En el caso interviene el gobierno federal porque hay una ley federal que permite que el gobierno federal intervenga en casos privados en donde se hagan alegaciones de igual protección de las leyes. Ahí es que entra el gobierno de Biden para como demandante en este caso. El caso, como bien mencionaste, llegó hasta el Tribunal Supremo en una vista oral recientemente, en estos últimos días, y ahí hubo una división interesante de los jueces que ya uno puede plantearse más o menos por dónde va la cosa. El planteamiento de igual protección de las leyes es un planteamiento que fue lo que asumió el tribunal. El tribunal decidió no atender el asunto de debido proceso de ley sustantivo, que es lo de los padres. Así que solamente está atendiendo si una persona trans es discriminada por razón de su situación trans, si eso es considerado discrimen por razón de sexo bajo la igual protección de las leyes y que por lo tanto requiere un escrutinio de tipo intermedio. Hay diferentes tipos de escrutinio para atender asuntos constitucionales. Y el intermedio es el que se usa para cuestiones de sexo en Estados Unidos. En Puerto Rico se usa el escrutinio estricto, que es el más fuerte. Hay un precedente, que es el caso de Boston, que es un caso que surge bajo la Ley de Derechos Civiles y federal, y ahí se planteó por una persona homosexual y una persona trans que estaban siendo discriminadas por razón de su sexo. Y ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una opinión escrita por el juez conservador Gorsuch, interpretó que el discrimen por orientación sexual y el discrimen por identidad de género, como en los casos de las personas trans, sí era un discrimen por sexo, aunque lo limitó al asunto de la Ley de Derechos Civiles. Sin embargo, se puede utilizar exactamente la misma argumentación para plantearlo bajo la igual protección de las leyes y plantear que esto en efecto se trata de un discrimen por razón de sexo. Ahí no sabemos si ese planteamiento va a ser acogido por el tribunal, pero podemos ver las preocupaciones principales. Por ejemplo, el juez Roberts y el juez Kavanaugh hablaron de que esto es un asunto que se le debe dejar a los estados.
¿verdad?, preocupados de que el tribunal intervenga en asuntos que decidan los estados. Cábano también hizo otro planteamiento que era sobre qué impacto podía tener esto de permitir personas trans en los deportes, particularmente el impacto que pueda tener en el deporte femenino. No debemos olvidar que Cábano siempre ha hablado de que ha sido coach de deportes de sus hijas. Y Gorsuch, un asunto bien interesante es que Gorsuch no dijo nada. No hizo planteamientos durante la vista y eso ha levantado mucha debate, ¿verdad? Análisis de por qué, si Gorsuch había sido quien había escrito esa otra decisión de Bostock que acabo de mencionar y que tiene obviamente una posición muy clara con respecto a lo que constituye discrimen por sexo, no hizo preguntas durante esta victoral. Y hay muchas especulaciones sobre ese asunto. Ahora, para terminar, la última pregunta que me hace de qué pasa ahora cuando cambia la fiscal general, yo tengo dudas, ¿verdad?, de si ellos pueden pensar que estratégicamente conviene que el Tribunal Supremo tome una decisión validando la ley, porque detrás de este caso hay un montón más. Hay 26 estados que han aprobado leyes como esta. Así que si el gobierno federal decide ahora retirarse, pierde una oportunidad de acallar, ¿verdad?, acallar el asunto o ponerle un freno a todas esas otras controversias judiciales que pueden surgir en contra de otras legislaciones parecidas en otros estados. Pero ¿qué ustedes anticipan va a ser la decisión del tribunal? Vamos a suponer que adjudique, es decir, que no haya no haya un movimiento del Attorney General desistiendo del caso y que se acoja, se torna, como no hay controversia, pues entonces pues no está madura, ¿no? Se torna académica. Ustedes, suponiendo que se adjudiquen los méritos, ¿qué ustedes anticipan va a ser la decisión? Bueno, déjame tirarme al medio. Yo pienso que el tribunal no creo que va a tomar la decisión mayoritariamente de que el discrimen por orientación sexual y el discrimen por identidad de género es discrimen por sexo. Yo creo que no van a hacer eso, que van a mantener la decisión del Tribunal de Apelaciones de evaluarlo bajo el escrutinio menor, que es el escrutinio racional, y incluso bajo ese escrutinio podría invalidar la ley, o por lo menos decir que se extralimitó el Estado, que no tiene una relación razonable con los intereses que quiere proteger. Pero por otro lado hay el asunto de que eso mantiene todavía viva la controversia sobre los derechos de los padres, sobre las determinaciones médicas y crianza de sus hijos. Así que yo creo que en ese sentido me parece que la decisión va a ser validar el Estatuto de Tennessee si es que el gobierno federal no se retira. ¿Y qué ustedes creen? ¿Podríamos anticipar una legislación similar en Puerto Rico? Iris. No me parece. No es que si la queremos o no. No, claro, pero uno quiere, ¿verdad?, pensar que el país en que uno vive es un país respetuoso de los derechos de los menores y de los derechos de los padres en relación a la toma de decisiones médicas sobre sus hijos. Me parece que el ordenamiento jurídico en Puerto Rico va a ser más protector de esa relación paterno-filial, considerando que inclusive tenemos el sector conservador abogue por ese espacio. Sí, yo esperaría que ese sería el análisis en Puerto Rico y creo, ¿verdad?, que hay un mayor desarrollo jurídico de lo que es la protección de la relación paterno-filial en Puerto Rico que en los Estados Unidos. Claro, y en Puerto Rico podríamos decir, un poco retomando lo que tú expresaste, que sí se utiliza un escrutinio estricto bajo el tema de discrimen de razón de sexo. Sí. Es decir, que tendría el Tribunal Supremo de Puerto Rico exigir un mayor rigor de ese estatuto en cuanto a su propósito, ¿no? Claro que todavía el Tribunal Supremo no ha dicho que el discrimen por identidad de género es un discrimen por sexo, pero eso sería una controversia muy interesante. Tenemos el caso de AAR, que fue el caso de adopción, en el cual de una pareja del mismo sexo que estaban pidiendo adoptar una hija, serán dos mamás,
y ellas plantearon que la prohibición en la ley en aquel momento era un discrimen por razón de sexo, porque discriminaban los matrimonios de personas del mismo sexo, y el tribunal no lo acogió. Pero ciertamente el camino en Puerto Rico debe ser más sencillo para proteger ese tipo de cosas. Y hay esa contradicción que les mencioné anteriormente, en Puerto Rico se podría ver aún más, porque tan reciente como meses atrás, las legisladoras que han llevado la voz cantante para medidas en contra del derecho al aborto o incluso en contra de la comunidad trans y de la comunidad LGBT, son las que han estado levantando la bandera del derecho de los padres a tomar decisiones sobre sus hijos, y han buscado la reglamentación del Departamento de Salud para requerir consentimiento de los padres en caso de abortos de menores de edad, así que de menores de 15 años. Así que yo pienso que será una contradicción muy grande para estos sectores, entonces ahora plantear que el Estado tiene que intervenir en esa patria potestad. Bueno, pues veremos qué pasa en los próximos meses. El tiempo nos traiciona, tenemos que dar por terminado el programa de hoy. Yo creo que se avecinan programas muy interesantes. El escrutinio en Puerto Rico no ha terminado. Se anticipa en enero y en febrero mucha nueva legislación, tanto a nivel federal como a nivel estatal, así que tenemos que estar pendientes. Vamos a tener mucho taller en las próximas semanas, pero por hoy hemos terminado. Gracias, Yanira, gracias, Iri, gracias a ustedes por estar con nosotros en Debate en Derecho y, como siempre, diciendo la verdad y hablando claro. Hasta luego.